Hola, buenas. Mi nombre es Cristina Verdugo y mis compañeros son Cristina Álvarez, Iván Trapero, Laura Sánchez y Igor Ugalde. Nuestro trabajo trata del tema 2, el éxito diferencial por clase social. Mis compañeros y yo vamos a realizar una pequeña introducción, vamos a hablar de la clase social de origen y del rendimiento escolar de Bernal y Cebolla, de cómo juzga la escuela a las familias de Rojas Martínez y Novillo, del efecto de la clase social en las decisiones educativas de Tarabini y de Curra, y finalmente vamos a hacer una pequeña conclusión. La desigualdad social y su repercusión en el ámbito académico ha sido y sigue siendo un tema ampliamente debatido y estudiado en sociología. En el artículo en el que se trata este fenómeno, Bernard y Cebolla sugieren que la clase social a la que pertenecen los individuos es un determinante de sus propias trayectorias escolares. Como explicación a esto, los autores hacen referencia a dos efectos para su aclaración, los efectos primarios y los efectos secundarios de la clase social de origen. Analizar la producción de juicio escolar es crucial para entender la relación que tienen los estudiantes y sus familias con el sistema escolar. Este fenómeno es tratado en el artículo de Rojas Martínez y Novillo, en el cual nos habla de la implicación de las familias con respecto al rendimiento escolar, así como de la implicación en la institución escolar en relación con las clases sociales a las que pertenecen. Reducir el abandono escolar es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos. Para profundizar en el análisis de este fenómeno, tomamos como referencia el artículo de Tarabini y de Curran, en el cual se manifiesta que el atributo con más peso en el proceso de abandono del sistema educativo es la clase social del alumnado. Este artículo se adentra en las decisiones educativas que toman los jóvenes con respecto a la clase social a la que pertenecen, y para ello se centra en dos teorías, la teoría de la reproducción y la teoría de la elección racional. En este trabajo analizaremos los aspectos fundamentales de estas teorías y expondremos nuestras propias opiniones al respecto. Hola, soy Laura Sánchez. Voy a hablar de las preguntas 1 y 3 del artículo de Bernardi y Cebolla. Lo primero que tenemos que saber es la diferencia entre los efectos primarios y secundarios. Entonces, los efectos primarios se refieren al impacto de la clase social en el rendimiento escolar de los estudiantes, por lo tanto, podríamos relacionarlo con las capacidades del estudiante y sus notas. En cambio, los secundarios se refieren al efecto de la clase social en los procesos de decisión que determinan las trayectorias escolares. Por lo tanto, aquí podríamos tener en consideración aquellas decisiones racionales que están tomadas por cuánto cuesta el material escolar o la matrícula a los estudios posobligatorios. Estos efectos son diferentes según la clase social a la cual el alumno pertenece y son estos mismos los que determinan el éxito o el fracaso escolar del alumno. Por ejemplo, un alumno que pertenece a la clase social baja pero tiene capacidades cognitivas altas tendrá menos posibilidades de ir a la universidad que aquel alumno que pertenece a una clase social alta, aun teniendo menor capacidades cognitivas. Por esa razón, aunque los dos tipos de efectos tienen importancia para la trayectoria escolar de los individuos, la interacción que existe entre los dos efectos reproduce las desigualdades educativas, ya que los que provienen de una clase social alta siempre tendrán más posibilidades de seguir sus estudios en la universidad, aunque su nivel cognitivo no sea tan alto. Mientras que aquellos que provienen de familias de clase social baja, al estar condicionados por los efectos secundarios, aunque su nivel cognitivo sea alto, dejarán de estudiar y se conformarán con trabajos menos remunerados y peor vistos en la sociedad. ¿De qué manera afecta el origen social en la interacción entre los efectos primarios y secundarios? La clase social impacta en la interacción entre los efectos primarios, que son las capacidades cognitivas de los alumnos y los logros académicos, y los secundarios, las decisiones que toman los padres sobre sus hijos y sus trayectorias escolares, basándose en costes y beneficios asociados a la decisión de estudiar, observándose otros dos efectos, el efecto de compensación y el efecto de información incompleta. El efecto de compensación ocurre en las familias de clase social alta que consideran que el mal rendimiento de sus hijos se puede recuperar por el esfuerzo que se aseguran gracias al capital económico elevado de sus padres, por ejemplo, a través de clases particulares. En cambio, en las familias de clase baja, aunque el rendimiento de los hijos no es bajo, sino solamente de valor intermedio, está interpretado como mucho más negativo, lo que compromete la posibilidad del alumno de seguir estudiando. Esto se llama el efecto de información incompleta. Observamos entonces que los efectos secundarios son los que condicionan la evolución de un individuo, porque tienen una relación directa con la base social de la cual proviene el alumno. Cuanto más alta es la clase social del alumno, más oportunidades tendrá de seguir estudiando y de triunfar con respecto al mundo laboral.
Bueno, vamos a comenzar con la diferenciación entre la relación entre hábitos, efecto de compensación e información incompleta. El hábitus es la estructura social que organiza las prácticas sociales según la posición social en la que uno nace. En cambio, en los efectos de compensación sería aquello que se produce cuando la mayor desigualdad por clase social de origen en la propensión de transitar en las clases sociales se concentra entre los estudiantes que tienen peores notas. Esto puede ser por diferencias económicas, culturales y los recursos sociales de que disponen las clases altas pueden invertirse para compensar el mal rendimiento obtenido y minimizar la perspectiva de fracaso en el siguiente nivel. Entonces estas familias pueden poner en marcha una serie de recursos alternativos que reducen sus malas notas. En cambio, el efecto de información incompleta se refiere cuando los propios resultados generan más desigualdades en función de la clase social de origen cuando las notas son intermedias, es decir, ni muy altas ni muy bajas. Cuando las notas son altas o bajas, son muy fáciles de interpretar por su claridad, mientras que las notas que están en el medio pueden causar malinterpretaciones. Las familias no se encuentran en una situación de fácil interpretación. Por lo tanto, con estos términos están muy relacionados porque cuando hablamos de efectos de compensación y de información incompleta, nos referimos en el conjunto al término de hábitos de Bourdieu. En este artículo de Rujas Martínez Novillo se analiza cómo la escuela juzga a las familias partiendo de los juicios cotidianos de los docentes, de manera que estos últimos relacionan las dificultades escolares de sus alumnos con una falta de apoyo familiar o no implicación de las familias, manifestando además ambivalencias frente a las desigualdades de origen social. De acuerdo con Bourdieu, la violencia simbólica describe una relación social de poder en la que esa violencia no es perceptible por los que la padecen ni por aquellos que la ejercen y podría decir invisible. En el campo de la educación, la violencia simbólica se ejerce mediante lo que Bourdieu denomina el orden de las cosas, que se puede relacionar con conceptos como la acción, la autoridad y el trabajo pedagógico, así como el propio sistema de enseñanza. Las relaciones de poder en la escuela se hacen así evidentes y son naturalizadas e interiorizadas, incluso por aquellos que la padecen. De este modo, la violencia simbólica está socialmente construida y determina los límites del tablero de juego, en lo que es posible percibir y pensar. Dicho esto, los juicios de los docentes planteados en este artículo sí se podrían considerar como representativos del concepto de violencia simbólica, al demandar comportamientos, requisitos y resultados determinados por lo que se espera y se considera aceptable, que generalmente coincide con el capital cultural de las clases superiores, penalizando o valorando negativamente aquellas que se desvían de lo esperable. Los alumnos de orígenes sociales desfavorecidos no tienen adquiridos estas conductas esperadas y por tanto parten de una posición de desventaja. En este artículo en particular, porque los padres no ejercen una presión o implicación suficiente en los estudios de sus hijos, y esto puede deberse a que no valoran igual los estudios o títulos de las personas de clase social elevada respecto a aquellos de orígenes social desfavorecido. Siguiendo con la teoría de Bourdieu, el capital cultural se relaciona con la acumulación de cultura propia de una clase social, manifestada en títulos académicos, saberes y conocimientos, comportamientos, libros, obras de arte, etc. Este capital se adquiere y se refleja en el seno familiar y se refuerza en las escuelas. La forma incorporada de capital cultural de una persona puede decirse que es la facultad de esa persona de cultivarse y de interiorizar esos conocimientos teóricos y de comportamientos. Así, por ejemplo, una familia de clase media alta que visita museos con frecuencia y asiste al teatro o a la ópera transmite a sus hijos como poco ese conocimiento de las obras de arte y comportamiento frente a ellas, siendo después estos alumnos capaces de reconocer dichos cuadros y obras en la escuela, lo que ya puede suponer una ventaja sobre sus iguales, y así ser considerado en positivo por los docentes. En su artículo, Rujas Martínez Novillo hace referencia a que los profesores son conscientes de los orígenes sociales de los alumnos, desfavorables o no, y además son conscientes también de las dificultades que acarrea el provenir de una determinada clase social, en este caso desfavorable. Sin embargo, los mismos docentes refuerzan esa desventaja, clasificándolos en el grupo de los alumnos de orígenes sociales desfavorables y no indagan las particularidades de cada caso para poder hacer frente a la situación. Y por último, el efecto de la clase social en las decisiones educativas, por Tarabini y Curran.
A continuación vamos a abordar de la manera más sintética las cuestiones planteadas en clase. La primera de ellas es ¿cuáles son las evidencias del efecto suelo? El efecto suelo es el deseo de algunos jóvenes por escapar de la exclusión en la que se sienten encadenados. Esto es debido a su situación socioeconómica. Estos jóvenes no tienen proyecto, confianza ni capacidad de narrativa, las tres dimensiones que son la base de las escuelas, que consiguen superar los determinados socioeconómicos de sus estudiantes. Todos poseen el mismo origen, pero con deseos y preferencias muy diferentes. Trabajar, seguir estudiando al margen, no descender de la escala social. Lo que uno quiere o desea no es independiente de su posición de partida, sino dependiente de la posición de partida, trayectoria de vida y de las oportunidades educativas y laborales que estos poseen. A continuación, abordaremos la siguiente cuestión de cómo no pueden desvincularse de sus universos simbólicos o denominados hábitus. El hábitus pretende o permite explicar las similitudes en las prácticas, formas de pensamiento de los individuos que pertenecen a la misma clase social. Todo ello queda encuadrado dentro del hábitus institucional, que permite generar disposiciones o estrategias en el campo educativo, generando campos de acción que para ellos son normales, pero que para otros grupos sociales son diferentes, inimaginables o carentes de sentido. Uno de los temas más trascendentes de la sociedad es el abandono escolar. Está lejos de ser un resultado racional, es un proceso natural marcado por la falta de sentido y la comprensión tanto de medios como del fin de la escolarización. Esto se encuentra eternamente ligado a unas características compartidas y marcadas: hábitos de clase compartida, bajo coste social, falta de referentes afectivos y de oportunidades. Es por ello por lo que no es casualidad que en el instituto se vea más como un lugar de exclusión que de oportunidades, que los conocimientos ocupen un lugar secundario contra las habilidades, que sus expectativas educativas no lleguen más allá de concluir la ESO. Para concluir, dicho hábitus está eternamente ligado a la vivencia y se refleja de forma diferente en clave de género, etnia, transformándose en función de diferentes dispositivos institucionales. A continuación, mi compañero realizará la conclusión con la que ya finalizaremos nuestro proyecto. Para finalizar, hablaremos de la conclusión. La razón por la cual el fracaso escolar está relacionado con el origen socioeconómico y cultural de las familias podría deberse a dos cuestiones: teoría de la reproducción y teoría de la elección racional. La teoría de la reproducción se basa en que sea posible que se den desclasamientos, resulta difícil escapar a las trayectorias de clase. Esto, explicado con un ejemplo, puede darse que un alumno que pertenece a una clase social elevada vaya con sus padres a visitar diferentes museos, ¿sí? Y luego, cuando vaya a clase, el profesor explique las diferentes obras de arte que él ya ha visto, ¿sí? Entonces, en este caso, el alumno de una clase social elevada partiría con ventajas con respecto a los alumnos de otra clase social. Y la teoría de la elección racional, ¿sí?, se basa en que la sociedad se construye por las acciones de los individuos que a su vez responden a las elecciones que se realizan en base a sus recursos e intereses. Por ejemplo, cuando un alumno viene de orígenes humildes, ¿sí?, sus familias se consideran, familias y el propio alumno, se considera el coste que va a tener el estudio que va a realizar, ¿sí?, tanto en materiales, el transporte escolar, ¿sí?, y también el dinero que va a dejar de ganar si, por ejemplo, va a la universidad en vez de empezar a trabajar en un trabajo sin cualificar o poco cualificado. Entonces, por estas dos razones, concluimos que el fracaso escolar es una combinación de las dos teorías, de la teoría de la reproducción y la teoría de la elección racional, ya que los dos casos que hemos comentado, o los dos ejemplos que hemos comentado, se podrían dar en un mismo entorno. Y con esto concluimos la presentación. Espero que os haya gustado y muchas gracias por escuchar.